compartir con cada uno de ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 42 al versículo 45, que dice lo siguiente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que gobiernan, o los gobernantes, ¿no?, se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen dominio sobre ellos. Y Jesús dice: entre ustedes no es así, no va a ser así. Y pone dos cosas importantes. Una, que el que quiere ser grande tiene que servir a todos los demás. Y el que quiere ser importante tiene que ser siervo de todos los demás. Entonces, el punto que vamos a tratar en esta hora es precisamente el siervo. Y hemos hecho algo respecto del siervo. Hay una cuestión que nosotros necesitamos comprender. Usted ve, hermano, cuando usted va, por ejemplo, a los malls, a los supermercados, y un día como hoy, domingo, que hay muchos religiosos en la calle, usted ve que dice siervo, y siervo, y siervo, pero yo percibo que no tienen el concepto bien claro de lo que es un siervo. Probablemente nosotros aquí tampoco. Por eso queremos compartir. A ver, ¿de qué se trata? ¿Verdad? La palabra siervo en el griego significa, o es doulos, y significa simple y sencillamente esclavo. Y fíjense, los esclavos no tienen alternativa. Los esclavos tienen que hacer lo que se les ordena. Tienen que trabajar a la hora que se les ordena. Y tienen que hacer un montón de cosas. Hasta cuando el jefe dice: vaya a descansar, vaya a comer, etcétera, etcétera. Que sería bueno que usted como tarea pudiera leer, ¿no?, en el libro de Lucas, el capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 10. Que resumido es donde Jesús habla a sus discípulos y le dice: es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Y los discípulos entendieron que Jesús le estaba diciendo: usted tiene que perdonar a sus hermanos, tiene que perdonar ofensas. Y estos discípulos le dijeron a Jesús: ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Jesús le dice: 7 veces. Y si viene arrepentido 7 veces 7, tienes que perdonarlo. Hay que perdonar. Esa es una cuestión que tienen que tener, o que tenemos que tener todos nosotros como líderes, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Significa que un siervo, un líder, una persona, está sujeta a otra que tiene un poder superior. ¿Sí? Y se sujeta voluntariamente. Sí, no es obligatorio, no es obligado, sino voluntariamente. Ejemplo, todos nosotros que estamos aquí nos hemos sujetado precisamente a Cristo. Y ninguno de nosotros lo ha hecho obligado. Hemos decidido someternos a Él, estar sujetos a Él, ¿verdad? Estar bajo su autoridad como superior. Pero eso no es todo, sino que también, ¿no?,
es una total disposición. O sea que la sujeción voluntaria conlleva una total sujeción a aquella persona a quien nosotros nos hemos sometido. En este caso, a Cristo. Por eso es que nosotros estamos sujetos a Cristo, ¿verdad? Una de las cosas que me llamó la atención aquí es precisamente en el versículo 29. 29 y 30. En donde Jesús le dice a sus discípulos, el que tiene poder, el que gobierna, siempre se enseñorea. ¿De quién? Se enseñorea de ellos. ¿Eh? Y dice, ese es en el 42, sí. Y dice que no solamente eso, sino que también los que ejercen dominio, lo ejercen sobre las otras personas. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no serán así. Hermanos, Dios nos ha dado a todos nosotros los que hemos obedecido el Evangelio, especialmente los varones, ¿verdad? Un grado de autoridad. Pero nosotros no podemos abusar de ese grado de autoridad. Tenemos que trabajar contra eso. La autoridad que nosotros podamos tener, digamos, si somos ancianos o somos diáconos, no podemos utilizarla para someter a los hermanos al capricho que nosotros quisiéramos. No es posible. Por eso el siervo tiene que trabajar sobre eso y estar claro. Tampoco puede usar la autoridad que tiene para manipular. Fíjense, en muchas congregaciones, muchos predicadores dicen, hermanos, escuchen bien, hermanos, yo necesito que me ayuden, yo necesito que me hagan esto, yo necesito esto, aquello, lo otro. Esa es una manera de utilizar el poder que Dios me da como predicador, como ministro, para hacer que los hermanos hagan. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Es yo. Yo no estoy diciendo el Señor necesita. Y como vamos a ver aquí, es algo bastante interesante, ¿verdad? Todos los siervos, hermanos, todos, recordemos una cosa importante. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿verdad? Hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos. Pero hay algo interesante. Como habla Lucas en el libro de Hechos. No todos son llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso es importante que nosotros tratemos de comprender el concepto del siervo y de su servicio. Ser siervo es una cosa y servir también es otra. Por eso es importante tener esa comprensión. ¿Okay? El siervo tiene ciertas cualidades. El siervo de Dios tiene ciertas cualidades que nosotros tenemos, hermanos, que comprender y conocer. En primer lugar, una de las cualidades que debe de tener el siervo de Dios es precisamente la honestidad. Tiene que ser honesto consigo mismo, número uno. Tiene que ser honesto con los hermanos. Porque de una u otra manera, Dios sabe qué va a pasar con él si no lo es. Por eso no he mencionado que tiene que ser honesto con Dios. Eso está tácito sobreentendido, ¿verdad? Y que muchas veces sabemos que un hermano o una hermana, pues, alguna cuestión, y queremos conocer hasta dónde llega su honestidad con ella misma o con él mismo. Y le decimos, hermana o hermanos, principalmente hermanos, ¿verdad? Usted puede orar por esto o aquello, y uno pues sigue la oración y uno puede percibir dónde está parado. Y es cosa simple, ¿verdad? Entonces, el siervo de Dios tiene que ser honesto.
Número 2, el siervo de Dios necesita ser una persona disciplinada. Recordemos lo que Dios dice en el libro primero de Corintios, el 14, ¿verdad? Dios, ¿qué es? ¿Un Dios de qué? Un Dios de orden. Entonces el siervo tiene que ser una persona disciplinada también. ¿Y qué significa ser disciplinado? Hacer las cosas en su debido orden. ¿Okay? Hacer todo en su debido orden. Es como una persona que tiene una empresa. Él marca esto, esto y esto y las cosas que tiene que hacer, o que se tienen que hacer, o que se tienen que realizar. Y la persona que va a ejecutar necesita disciplina, ¿okay? Para hacerlo. Pero también la disciplina lleva al cristiano a aquel aspecto en donde tiene que tener ese estado de conciencia. Por ejemplo, un cristiano bien disciplinado, él se va a reunir todo el tiempo que haya reunión. Él va a participar en las cosas concernientes a la iglesia todo el tiempo, porque eso es lo que demanda la disciplina. Por ejemplo, una persona que estudia en una escuela, ¿cómo puede sacar buenas notas si no es disciplinado? Puede ser muy inteligente, pero su inteligencia no lo deja disciplinarse. En vez de aprender el abecedario en orden, aprende de la W hacia arriba, ¿verdad? La T y después va para la B y así va saltando. Eso no es disciplina. En la iglesia Dios requiere hombres y mujeres disciplinados. ¿Okay? Y la disciplina, si lo vemos desde el punto de vista militar, es una conducta seria, recta y comprometida. ¿Verdad? Porque si le dice a las 5 de la mañana y usted no está despierto a las 5 de la mañana, ya usted sabe que allá afuera al sol tiene que hacer un montón de pechadas, porque requiere que usted sea disciplinado. Que la disciplina nos enseña a nosotros que cuando nos levantamos tenemos una serie de cosas que hacer. Arreglar nuestra cama, arreglar un bañarnos, hacer el desayuno, todo eso es parte de la disciplina. Pero si no somos disciplinados, esas cosas no van a existir, ¿verdad? También, hermano, el siervo de Dios necesita ser una persona sincera. La sinceridad, hermano, es algo que escasea en las personas. ¿Sí? Es algo que escasea en las personas. Pero tenemos que comenzar con nosotros mismos. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Y eso significa que yo tengo que aceptar una serie de debilidades. Tengo que aceptar una serie de situaciones conmigo mismo para poder ver allá adelante, hacer allá adelante. ¿Verdad? También, hermano, el siervo de Dios necesita ser una persona justa. Justa. Fíjese, hermano, que muchos de nosotros como predicadores, cuando llamamos la atención a un hermano o a una hermana, la llamamos con ahínco, con fuerza. Pero a los míos propios lo dejamos hacer. Yo, por ejemplo, cuando estaba con un grupo de hermanos, había un hermano que decía, si la iglesia disciplina a mi mujer, ¿no? Esa está disciplinada en la casa, pero, perdón, en la iglesia, pero en la casa no, yo no puedo disciplinarla porque ella es la que me atiende, ella es la que me cuida, etcétera, etcétera. Entonces, quedamos como el católico, a Dios rogando y con el más rogando. Estamos haciendo una cosa, diciendo una cosa y haciendo otra. No se puede. La justicia tiene que ser
igual para todos. ¿Eh? Para todos. Y si no estamos convencidos de eso, no va a ser posible. Otra de las cosas, hermanos, en cuanto a la cualidad del siervo de Dios, es la responsabilidad. Fíjese, hoy día, en la iglesia, en la congregación, son muy poquitas las personas que aceptan el reto de la responsabilidad. Sí, nadie quiere ser responsable. Todo el mundo quiere ser grande, pero nadie quiere ser responsable. La responsabilidad compromete a la persona, compromete al individuo en las cosas que tiene que hacer para con Dios. Una de las responsabilidades que debe de tener y que vamos a tocar también en el último punto quizá, es precisamente el reunirse. Como dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Especialmente cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, ahí no está hablando del día del juicio final, cuando viene Jesús, porque ese nadie lo ve y nadie lo sabe. Pero sí sabemos que de hoy en 8, el primer día de la semana, es el día del Señor, es el día que tenemos que adorar a Dios. Por eso dice, no hay que dejar de congregarse, especialmente cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Que si hay oportunidad día de semana de hacerlo, hágalo, no hay ningún problema. Si no puede, por trabajo o lo que sea, tampoco hay ningún problema. Pero el primer día de la semana es importante. ¿Por qué? Porque en ese día, usted y yo tenemos comunión con el Señor. En el partimiento del pan, en la copa de vino y en las otras cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros. Y es por eso que Dios quiere que ese día sea principal para usted, para mí y para todo cristiano. También, hermanos, otra de las cualidades del siervo de Dios es la obediencia. Obediencia. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios dice y como Él dice. Que es importante. Entonces, eso nos lleva a nosotros al otro aspecto que es la paciencia. Habemos muchos de nosotros, cristianos, que tenemos dificultades, problemas, etcétera, y oramos a Dios y le pedimos a Dios, pero queremos que Dios resuelva esto y ya, porque ya, hermano, eso no va a pasar nunca. Así como le estoy diciendo, eso no va a pasar nunca, porque usted y yo no podemos imponerle condiciones a Dios para empezar. Dios va a resolver el problema, pero cuando Él cree que podemos nosotros sobrellevar esto. Como le dijo Jesús a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que decirle, pero ahora dice, no son capaces de sobrellevarla. Le va a causar más problemas, así es que mejor no le digo nada ahora. Hay que ser paciente. Recuerde la paciencia de Job, ¿verdad? Y la paciencia, hermano, que nos habla la Biblia, no es hacer las cosas con esa pasta, ¿no? Sino aquella característica de sobrellevar, de soportar, de resistir. ¿Eh? Porque a veces le pedimos algo a Dios y no lo recibimos. Y como no lo recibimos, comenzamos a dejar de creer y de confiar en Dios. Eso no debe de pasar en el cielo de Dios. ¿Okay? Entonces, hay cualidades que nosotros necesitamos comprender y entender que tiene que practicar el siervo. También, hermano, número 2, el siervo de Dios tiene características
muy especiales y también puntuales. ¿Sí? Una de las características del siervo de Dios es que es leal. Es leal. Conocemos la palabra lealtad. Esa palabra nos dice a nosotros que pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted sigue confiando y esperando en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que demanda esa palabra, lealtad. Me estoy muriendo, Dios no me ha escuchado, pero yo tengo que seguir siendo leal a Dios, pase lo que pase. Y un ejemplo de eso es precisamente el mismo Job. Su mujer le había dicho, hey, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Se acabó el problema. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Job a su mujer? Así como hablan las mujeres fatuas, tontas o ignorantes, así has hablado de ti. Recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿Qué? Y créame, hermano, que muchas veces el ser humano se encuentra con esta situación. Cuando no hay problema, gloria a Dios, aleluya, todo, un aplauso y tal. Pero cuando llegan los problemas, hacemos como los judíos en el desierto. ¿Por qué me has traído a morir aquí en este desierto? Allá, en la esclavitud, que es sinónimo de pecado, dice los judíos, esto dice, es de esta manera. Allá teníamos el puerro, el pepino, todo lo teníamos gratis, decían ellos. ¿Era gratis, verdad? No. Tenían que trabajar para ellos. Pero se quejaban de Dios. No fueron leales realmente. La lealtad es importante. ¿Sí? En la iglesia la lealtad es importante. Porque la lealtad también produce, hermano, aquel concepto que se llama devoción. Cuando usted es leal, usted se convierte en un devoto de Dios. Usted piensa en Dios, mira a Dios, como decimos vulgarmente en Panamá, vemos a Dios hasta en la sopa, ahí está. Pero cuando no somos leales, Dios no aparece ahí. Otra de las características, hermano, el siervo de Dios tiene que hacer un sinfín de cosas, muchas cosas tiene que hacer. Sí. Pero él no las hace para ser reconocido por lo que hace. Recuerda que dice Jesús, no sepa tu mano y derecha lo que hace ¿qué? Tu mano izquierda. Usted tiene que hacer el bien y como dice también el proverbio callejero, ¿verdad? Hace el bien y no mire a quién. Hágalo. No espere nada. Solo espera lo que Dios tiene para ti. Pero hay muchos predicadores, muchos hermanos que hacen esto, aquello, lo otro, para poder ser admirado, para poder que se le reconozca. Pero el siervo de Dios no busca ese reconocimiento. Si llegó, llegó, si no, pues no hay que preocuparse por eso. Otra de las características, el siervo de Dios, hermano, aunque usted no lo crea, es una persona que se esfuerza grandemente por el trabajo que tiene que hacer, que Dios le ha encomendado. Es algo que, tristemente, muchos hermanos en muchos lugares, en muchas congregaciones, no reconocen el esfuerzo de aquellos siervos, de aquellos líderes que trabajan, que se esfuerzan, y que hacen grandes sacrificios para que la obra camine. No hay ese agradecimiento, no existe. Entonces, tenemos que aprender a reconocer
a aquellos hermanos y hermanas que trabajan y que hacen su gran esfuerzo para que la obra sea lo que tiene que ser. Porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Ve? También, hermanos, otra de las características del siervo de Dios es que son dóciles. ¿Sí? Son dóciles. El problema es que tan dóciles son. Por ejemplo, uno le dice, hermano, usted puede hacer esto. Dice, sí, pero ¿y qué pasó con el ver? Como Jesús, cuando llamó a sus discípulos, ¿verdad? En Juan, le dice uno, ¿qué pasó con este? Jesús llamó a Pedro y le dijo a Pedro lo que tenía que hacer. Pero Pedro dice, ¿por qué me llamas a mí solo? ¿Y qué pasó con este? ¿Qué le dijo Jesús? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ese es mi problema. El tuyo es hacer lo que yo te digo que hagas. Y eso es lo que muchas veces no hacemos nosotros. No somos dóciles. Aún dentro de la familia, Juan, tú puedes quitar eso de ahí. ¿Y por qué no llamas a Juanita que lo quite? O sea, no hay docilidad. Y si no hay docilidad entre nosotros, hermanos, es imposible que exista una influencia de nosotros hacia los demás. Porque esa es la situación. La persona que es dócil es una persona que obedece, es una persona que está en la disposición de hacer las cosas del Señor. Y al mismo tiempo es una persona que ejerce influencia sobre los otros. ¿Por qué la ejerce? Porque los otros ven su buen comportamiento, su buena actitud, su buena conducta. Así que una cosa lleva a la otra. Otra característica, hermano, del siervo de Dios. Ellos entregan su vida a su superior, al Señor. Sí, todos hemos entregado nuestra vida al Señor. No hay duda, todos los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en la condición de decir como el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Cuántos? ¿O cuántos de nosotros nos estamos preparando como el apóstol Pablo? Si muero en el Señor, gran maravilla, estoy con Él. Y si me quedo, dice Pablo, todavía puedo servir a los hermanos. Así es que estoy contra la espada y la pared. Si me voy, bien, y si me quedo, también. Pero eso se produce, hermano, cuando nosotros tenemos una buena característica del servicio que tenemos que dar a Dios y de lo que somos en ese servicio. Mire, si hay algo que el ser humano le teme a toda costa, ¿sabe qué es? La muerte. La muerte. Pero si hemos creído en Cristo, ¿qué dijo Jesús en Juan 5? Aunque esté muerto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, ¿para qué yo tengo que tener ese temor? Tengo que estar preparado para servir al Señor hasta donde Él diga que pueda servirlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, las características son importantes en la vida del siervo. Entonces yo puedo ver, hermano, que cuando hablamos de siervo, hablamos de una serie de situaciones, condiciones y requisitos espirituales que deben de estar en la persona que sirve a Dios. ¿Ven? También existen, hermanos, algunos principios en el siervo de Dios. En primer lugar, hermano, el siervo de Dios siempre está preocupado por reunirse. Siempre está preocupado por reunirse.
Y déjeme hacer un pequeño paréntesis aquí. Dios, hermano, no le va a quitar a usted del camino porque usted tiene que trabajar hoy. Y no puede. ¿Dónde empieza o dónde está el problema? Cuando usted tiene la oportunidad de reunirse y usted prefiere irse a pasear los cuatro vientos del mundo. Ir a la playa y aquí y allá y a todos lados. Entonces sí hay problemas con el Señor. Pero si usted está trabajando, el Señor no te va a condenar porque no pudiste reunirte. Él no va a hacer eso. Por eso Él es justo. Él sabe, Él conoce. Y de que usted necesita esa condición, necesita su trabajo. Él sabe eso. Así que Él no te va a condenar por eso. Pero si usted lo hace solo por complacer su ego, voy para aquí, voy para allá, me voy al cine, esto, el otro. Yo puedo reunirme el próximo domingo. Probablemente no hay próximo domingo. Porque vamos a decir, no es que el Señor no va a llegar el próximo domingo, no. Pero puede pasar algo extraordinario. Usted puede tener un accidente que nunca pensó tenerlo y ya su tiempo allí terminó. Por eso dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La costumbre, hermano, es un problema. Usted ha oído la fábula de Esopo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y el lobo nunca llegó. Hasta que llegó el momento que el lobo se comió a todo el mundo y nadie se dio cuenta que el lobo había llegado. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque insistimos en hacer una y otra y una y otra y una y otra vez y no pasa nada. Pero llegó un momento en que pasó algo. Y ya no hay forma de lamentar, ni hay forma de echar para atrás. Otro de los principios, hermanos, el siervo de Dios no ignora el llamado de Dios. Dios nos ha llamado para servirle. ¿Sí? Como dice en el libro de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 4, 10. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros para servirle. Para que a través de ese don podamos llevar adelante la divulgación de la multiforme sabiduría de Dios para el mundo. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que hacer eso. ¿Va? Entonces, usted no puede ignorar, yo no puedo ignorar que Dios nos ha llamado para servir. Por eso habla el apóstol Pablo, dice, el llamamiento de Dios es un llamamiento santo, no es cualquier llamamiento, hermano. Y tenemos que ser agradecidos que de cientos de miles de personas haya dicho Tomás, vengan, hermano, Marlon, José, Jairo, todo lo demás. Igual. Es un honor que Dios nos ha ido a nosotros, hermano. Es ahora que nosotros tenemos que responder a Dios como siervos de Dios. Es cierto, las mujeres no dirigen, pero las mujeres tienen importante trabajo que hacer en la iglesia. Ellas pueden educar niños para que mañana sean hombres. Pueden educar niñas para que mañana sean también mujeres de bien. Dice Dios en Proverbios, corrige al hombre cuando es niño y cuando sea grande no tienes que preocuparte por él. Pero si no lo corriges ahora que es un niño, hermano, va a llorar lágrimas de sangre adelante. Ahora no vemos nada, pero cuando vemos hacia adelante, entonces, ¿por qué mi hija salió así? ¿Por qué mi hijo salió así? Porque nunca quisimos poner disciplina. ¿Y por qué no la pusimos? Porque nosotros no somos disciplinados.
Él no nos obedece, ella no nos obedece. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco obedecemos. Y es como dice el apóstol Pablo en Romanos. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. No va a cosechar nada más y nada menos. De manera que lo que nosotros tenemos ahora es lo que hemos estado sembrando. Y si queremos revertir estas cosas, tenemos que cambiar el producto y ponerlo en buena tierra para que sea como debe de ser. Todo siervo es llamado por Dios, hombres o mujeres. Y todos tenemos la misma oportunidad, solo que diferentes servicios. Los hombres tienen la responsabilidad de dirigir, de guiar su obra. Las mujeres tienen la responsabilidad de apoyar, de ser un soporte para que la obra siga adelante. Fíjense, hermana, que ustedes son tan importantes. Ustedes pueden enseñar a los niños, pero ustedes también pueden aconsejar a las mujeres jóvenes. Pueden aconsejar a las hermanas que están, que no están convencidas de muchas cosas. Ustedes pueden animar. Ustedes pueden hacer, hermanos, grandes maravillas. No crea que el trabajo es solamente de los hombres. Usted también. Usted es parte de ese equipo. En la iglesia tiene que haber hermanas que quieran ser maestras. No solamente de niños, sino también de hermanas. Aquellas que tienen el don pueden tomar su tiempo para compartir con las otras hermanas. Pero no, pensaba, el predicador tiene que ser el predicador y el predicador. ¿Y sabe qué pasa? El predicador, ojalá que no sea así, no, pero le voy a echar una pequeña historia. Había una vez en una fábrica de cloro, ¿no?, donde habían varias personas trabajando, y un día fue contratado un indio. Sea Nuevo Bugleo, Cuna, lo que sea, ¿verdad? Fue contratado. Y los demás, como él era indio y estaba recién, ¿no?, le decía, ¡hey, indio! Vaya, haga esto, el indio. Y así se fue todo el mes. Cuando llegó el jefe, preguntó, ¿y quién hizo esto? La gente dice, yo no, el indio. Y el otro, el indio, el indio, y el indio, todo el indio. Y dice, ven acá, indio, tú eres el único que cobra. Fíjese bien. Por eso es importante ser parte del equipo. Si yo puedo hacer algo, vamos a hacerlo. Vamos a participar para que las cosas vayan como tienen que ir, ¿verdad? También, hermano, cuando Dios llama a alguien para su servicio, sea hombre, sea mujer, automáticamente Dios le va entrenando para que vaya a ese servicio, para que haga ese trabajo, para que sea una persona útil en la iglesia. Dios, hermano, nunca, hasta donde tengo memoria y hasta donde las cosas que he leído en la Biblia, de Génesis y de Apocalipsis, Dios nunca deja sin preparación a sus siervos. Fíjense, los discípulos le preguntaban a Jesús, y Jesús nunca dijo, yo no sé, o te lo digo después. No, Él siempre le daba la respuesta que ellos necesitaban, porque esa era parte de la preparación. Por eso, Dios nos llama y nos prepara. ¿Cómo nos prepara? A través de aquellas personas que la iglesia ha elegido, que la iglesia ha asignado para hacer el trabajo este, aquel o el otro, ¿verdad? Sean ancianos, diáconos, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios siempre prepara a las personas que llama. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí tiene un don que Dios le ha dado. Por lo mínimo, un don que Dios le ha dado. Hay el don de la enseñanza, del canto, el don de la exhortación, el don de la enseñanza, el don de
de aconsejar, de animar. Hay infinidad de dones. Como dice en el libro de 1 Corintios 12 hasta el 28. Sí, muchos dones. Pero tenemos que usarlos cuando tenemos la oportunidad. Finalmente, hermano, todos somos conscientes de que Dios realiza su obra, ¿verdad? En este mundo. Sí, Dios realiza su obra en este mundo. ¿Usted se acuerda de una de las cosas que dijo Jesús a sus discípulos? Jesús le dijo a sus discípulos, mayores cosas que las que yo he hecho, ¿harán quién? Ustedes, los discípulos. Y podemos entender entonces, hermanos, que Dios realiza su obra a través de sus siervos, a través de su iglesia, a través de cada hermano y de cada hermana, Dios está realizando su obra. Por eso somos luz, para andar en las tinieblas y alumbrar a la gente que necesita. ¿Sí? Pero no podemos, hermanos, llegar al punto de ser un fanático. Una persona que es fanática es una persona que simple y sencillamente transmite lo que ha oído sin vivirlo y muchas veces, generalmente, casi siempre sin saberlo. No, Dios no quiere fanáticos. Dios quiere personas devotas, personas que sean conscientes de lo que está haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, la parte final. Nuestro culto, dice, es un culto ¿de qué naturaleza? Es un culto de la razón. Es un culto racional. Usted tiene que saber por qué sirve a Dios, cómo sirve a Dios, cuándo sirve a Dios y dónde sirve a Dios. No es que vamos a servir porque vamos a servir. Aleluya, gloria a Dios. Y saltamos y brincamos. Porque no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea consciente de cada cosa que usted está haciendo, para no cometer errores. Entonces, hermanos, ser siervo de Dios significa que usted y yo estamos comprometidos con Dios para hacer su obra. Estamos comprometidos con su iglesia para hacer su obra. Estamos comprometidos con los hermanos para ayudarle, apoyarle en cada una de las cosas que ellos necesitan. Primeramente, las cosas espirituales. ¿Sí? Las cosas espirituales. No podemos hablar de las cosas materiales porque Dios es claro, hermano, a través del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Dios? Por ejemplo, en Tesalonicenses, hey, el hermano o la hermana que no trabaja, que dice tranquilamente, dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma, punto y fuera. ¿Es Dios malo por eso? No, Dios es claro. Hay que trabajar. Sí, hay un momento en que no se puede, que no tenemos, pero hermano, cuando consigue, cuando tiene la oportunidad, puede hacerlo. Y su trabajo va a ayudar a otros en las mismas condiciones. Es por eso, hermano, que esta es una situación única. Todos, como en el tiempo de los mosqueteros, todos somos para uno y uno somos para qué? Para todos. Tenemos que ayudarnos y apoyarnos. ¿Sí? Hay grandes sacrificios que se hacen en la iglesia. A mí me ha tocado hacer muchísimas veces, ¿sí? Para que la iglesia, para que el edificio en donde Dios nos permite reunir se vea en la mejor manera posible, que sea una situación agradable. Hermano, hemos tenido que hacer sacrificio. Sí, sacrificio a base de la familia, porque hemos tenido que cortar a la familia para que las cosas del Señor sean como tienen que ser. Por eso hay que ayudar a mantener las cosas en el buen orden. ¿Cree usted que si esto tuviera
desastroso, lleno de papeles y de cosas y raya por todos lados, ¿usted cree que Dios se sentiría gozoso de estar aquí? Si nosotros que somos seres humanos, finitos, no nos agrada estar en una condición de esa naturaleza, cuanto más el Señor. Ser siervo de Dios, hermano, es estar al servicio de Dios en todos los aspectos, espirituales y también materiales. Lo último que quiero compartir con ustedes en cuanto a siervo de Dios, usted se acuerda, hermano, cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces, que multiplicó más de 5,000. Jesús podía hacerlo todas las veces que quisiera, pero nos da una gran lección. Le dijo a sus discípulos, vayan y recojan todo lo que ha sobrado. Póngalo en canasta, no lo boten. Es una gran lección. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que las cosas materiales, que aunque no van al cielo, ahora son necesarias para nosotros y tenemos que cuidarlas. Así como está hoy. De manera que ser siervo de Dios, hermano, implica muchas responsabilidades, muchas